que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. El Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 18 y 19. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Ya lo tienen? Bueno, nomás como 2 o 3. ¿Ya lo tienen? Ya va la mitad. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora sí, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿para qué? Para predicar, ¿para qué más? Aquí menciona varias cosas, ¿para qué más? Para sanar, para libertad. Entonces, ¿ya entendemos ese pasaje? ¿Entendemos el sentido del mensaje de la pregunta? ¿Sí? Ya vámonos entonces. Si ya lo entendimos, ya nos podemos ir. No se crean. Una versión más clara, la palabra de Dios para todos, dice: el Señor ha puesto su Espíritu en mí, porque me escogió para anunciar las buenas noticias a los pobres, me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos. Me escogió para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Y yo le pregunto a usted, ¿qué año no muestra el Señor su bondad? Todos los años el Señor lo muestra. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a un año nuevo y experimentar y llegar al final de otro año nuevo, y nos permite otra vez la vida y la salud y la bendición de llegar a otro año. Entonces todo eso es la bondad del Señor, y eso es lo que debemos de predicarles a aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿para qué? Primero, para predicar. ¿Predicar qué? El Evangelio, ¿sí? Antes de meterme al tema, ¿qué dice Hechos 1:8? Ya no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Y
Y ya dice, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, decía el pastor Moisés la semana pasada, cuando ya somos nuevas criaturas, el Espíritu Santo viene y nos sella. Es decir, el Espíritu del Señor ya está sobre nosotros, ya está en nosotros. Y este pasaje nos invita porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ya está en mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a la libertad a los cautivos, etcétera. ¿No? Menciona muchas características que ahorita vamos a ir desglosando. Pero la pregunta retadora en esta mañana es, vamos empezando el tercer mes del 2024. ¿A cuántas personas les ha compartido usted de Cristo? Porque si el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar las buenas nuevas a los hombres, ¿a cuántas personas les hemos compartido en este 2024? Esa es nuestra tarea y es un mensaje retador. Les digo, habló primero a mí porque lo voy a mencionar así muy leve ahorita, pero al rato lo voy a mencionar más directo. Yo pertenecía a un equipo que compartíamos el evangelio no solamente en centros de rehabilitación, sino en las cárceles. Pero viéndolo ya ahorita desde este punto de vista, para mí era un trabajo. No era como, lo hago así apasionadamente. No, yo lo veía como un trabajo. Y ahora que leía este pasaje dije, Señor, ¿por qué desaproveché esas tantas oportunidades? Yo sé que la palabra del Señor surtió efecto. Yo sé que el evangelio surtió efecto porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si yo compartía el evangelio surtía efecto. Pero yo digo, desaproveché tantas oportunidades de compartir el evangelio con pasión con esas personas que están atadas en un centro de rehabilitación, en una prisión. Y ahora puedo decir, ¿por qué no aproveché todas esas oportunidades que tuve para hacerlo con esta pasión con la que dice el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a traer libertad a los cautivos, a los pobres, a los enfermos. Entonces, yo desaproveché esa oportunidad y lo que quiero decirles es, no desaprovechemos este 2024 para compartir con aquellos que tienen necesidad. Hay gente que tiene necesidad económica, material, de alimento, pero hay gente que tiene necesidad espiritual. Y el Señor nos ha enviado a nosotros a cumplir con ese mensaje, ¿sí? Hace una semana el pastor mencionaba esto, que la salvación tiene un propósito. Más bien, mi salvación tiene un propósito, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema? Pastor, ¿lo están viendo? No, nadie se acuerda del tema. Mi salvación tiene un propósito, ¿sí? Para empezar, me gustaría dejar en claro que el Espíritu Santo no se da por medida, porque como sabemos hay muchas sectas, denominaciones, religiones que dicen que si no tienes el Espíritu Santo, pues no puedes hacer muchas cosas. Y de repente alguien está ya hablando como el chispo, remanga la bazuca por allá y dicen, ese tiene el Espíritu Santo. O está ya uno orando por un enfermo y lo sana, y ese también tiene el Espíritu Santo, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque no se manifiesta. Y la Biblia es muy clara porque dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No se puede medir. Y no tampoco podemos decir, Señor, dame más de tu Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo viene como un sello y ya mora en nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Como dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, entonces hay que agarrar valor. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que el Señor Jesús menciona en estos versículos, ¿no? Entonces el mejor ejemplo que tenemos de lo que puede incitarnos a hacer el Espíritu Santo es el ejemplo que mencionaba el pastor Moy la semana pasada, el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, ¿sí? Después de que recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo, porque así dice la Escritura, cumplió con lo que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. Y en este pasaje que tenemos como pasaje central, que es Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, menciona varias cosas que debemos hacer si el Espíritu Santo mora en nosotros. Y aquí antes de empezar la pregunta es, ¿el Espíritu Santo ya mora en usted? ¿Sí? Si no mora, pues tendríamos que hacer un paréntesis ahí y decir, necesita primero arrepentirse
y venir a los pies de Cristo para que el Espíritu Santo venga sobre usted. Y si usted ya tiene el Espíritu Santo, entonces sí. La primera cosa que menciona este versículo dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué hacemos cuando miramos a una persona en la calle? Una persona pobre en la calle. ¿No reaccionamos con cierta repugnación? ¿No reaccionamos a veces con este comentario? ¿Qué haces ahí? Vete a trabajar. ¿No reaccionamos con un, híjole, no traigo cambio? ¿No reaccionamos con un, mejor me brinco a la banqueta para no pasar por enfrente de él? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a una persona necesitada en la calle? Me pasó, no sé si han visto a un muchacho que está aquí en la tienda de autoservicios, aquí en la esquina, no puedo decir nombres por el video, pero aquí en la esquina se pone, el otro día me tocó verlo con un, no sé si era una manguera o un palo, estaba golpeando las lonas y mentándole la mamá a todos los que pasaban, y uno de los que pasó ahí, no sé si iba enojado, no sé qué pasó, pero le empezó a echar pleito. Y yo decía, bueno, pues no puede entender que esa persona no está en su juicio cabal, que no está bien. Y se me ocurrió meterme a la tienda de autoservicio ahí, comprarle un pan, y me dice, gracias, Dios te bendiga. Y yo así, wow, qué mensaje tan fuerte, ¿no? Yo pensé que me iba a recordar el 10 de mayo también, pero le entrego el pan y me dice, gracias, Dios te bendiga. Y ya, siguió con su show, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción cuando vemos a una persona necesitada en la calle? Tenemos un ejemplo muy fuerte. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Ya viendo el título ya muchos se van a acordar del ejemplo. Hechos capítulo 3. Los versículos del 1 al 18, mire, sígame con su vista, en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 18, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios que nuestros padres ha glorificado su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había dicho, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Leí todo el contexto porque debemos entender que el cojo pues fue sanado y fue y se presentó y toda la gente se maravillaba del milagro. ¿Y a qué voy con esto?
Que cuando vemos a una persona necesitada pensamos en lo monetario, pensamos en lo material, pensamos en lo físico, en el suplirle la necesidad de alimentarlo. Pero mucha gente que está en la calle tiene más necesidad espiritual. Y podríamos aplicar lo que le dijo el apóstol Pedro, ¿no? No tengo dinero, no tengo monedas, no tengo billete, pero ¿qué tengo? El Espíritu Santo, y lo que tengo te doy. ¿Y qué es? Libertad. Mira, conozco a alguien que te puede traer libertad. Yo era una persona escéptica de las personas que ya están idas, como dicen así en la calle, ¿no? Yo pensaba que esas personas ya no tenían oportunidad de libertad, ya no tenían oportunidad de tomar la decisión de venir a los pies de Cristo. Mas, sin embargo, estando en este ministerio, yo pude ver que sí se puede tener libertad en Cristo. El caso más drástico que vimos fue cuando la academia, que está allá por los Nuevos Juzgados, lo prestaban para un centro de rehabilitación. Supuestamente, ¿no? Porque eran personas que ya estaban... ¿A quién le tocó acompañarme esa vez? ¿A nadie? Sí, iba alguien conmigo. Perdón, iba Dani Orozco, y iba el hermano Beto conmigo. Y nos tocó ver a una persona que hacía malabares con patineta, que no tenía patineta, pero él brincaba y según él hacía piruetas. Y otro que estaba allá en la esquina hablando con el techo, no sé qué estaba haciendo. Y ahí yo decía, no, pues esas personas ya no tienen salvación. Pero mirando un video, que es un video de la vida real, que sucedió realmente, pude darme cuenta que las personas que están en ese estado pueden tener libertad. Y lo que nos invita a este versículo es, si yo tengo el Espíritu Santo en mí, que ya mora en mí, yo puedo traer libertad a los cautivos. ¿Cómo? Compartiendo el mensaje de verdad, el mensaje de libertad, que es el Evangelio. Entonces, Pedro y Juan subían a la hora a orar a la iglesia y se les presenta este cojo y les dicen, hey, denme plata, denme dinero. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y eso podemos hacerlo nosotros, porque dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder nosotros lo tenemos. Debemos de ejercerlo, poder para traer libertad a los cautivos. Es cuestión de que lo creamos, es nuestra fe creerlo, ¿sí? Entonces, tenemos este ejemplo del apóstol Pablo. ¿En algún momento se ha detenido usted a orar por un pobre? ¿Verdad que no? Yo no lo he hecho, siendo honesto, yo no lo he hecho. Les digo, muchas veces causa eso. Veo a una persona pobre, no traigo monedas, no traigo billetes, nos vemos después. A la otra, para la otra. Cuando puedo pararme y decirle, oye, tú tienes una necesidad más que material y es espiritual, y poder orar por esa persona. Entonces, debemos de detenernos como el apóstol Pedro y creer y decir, lo que tengo te doy. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Entonces no necesitamos decir nada más que el Evangelio. Jesucristo vino y murió en una cruz para perdonar tus pecados y para traerte libertad. Ese es el Evangelio, Jesucristo vino. La segunda cosa que tenemos en este pasaje es, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Podemos hablar de sanidad física también, porque el Señor dice que poniendo las manos sobre ellos sanarán. Tenemos fe para orar por las personas enfermas y sabemos que van a sanar. Pero nos está hablando exactamente de un punto en específico, es quebrantados de corazón. Hay mucha gente que no tiene, ¿cómo se llama? Autoamor, no se autoaman a ellos mismos. Y lo primero que pasa por su mente es, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Si nadie me ama. En algún momento nosotros lo pensamos. Cuando estábamos en un momento de angustia, de tristeza, ay, ¿para qué existo si nadie me ama? No soy importante para nadie. Nadie me dice hola, nadie me saluda. Me saludan cuando traigo dinero, me saludan cuando soy famoso. ¿Para qué existo? Y esa es la primera mentalidad que tienen este tipo de personas que son los quebrantados de corazón. Y esto implica dos cosas. Una, el tacto del Señor y el tiempo del Señor. Es decir, nosotros podemos compartirle a alguien y decirle, ¿sabes qué? Jesucristo puede sanar tu corazón. Jesucristo puede sanar esa situación por lo que estás pasando. Él puede tomar el control, pero tienes que dejarlo a Él actuar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos magos. Yo no soy mago para poner las manos sobre Miguel, el hermano Miguel,
es el hermano Miguel, y decirle, ya, estás sanado de tu corazón. No, yo puedo compartirle una palabra a él y decirle, ¿sabes qué? Mira, la Biblia dice que Jesucristo te ama por quien tú eres, que a él no le importan tus pecados, si tú los confiesas, él los arroja al fondo del mar y te trae perdón y no se acuerda más de ellos. Eso puedo decirle a él, pero yo no puedo meterme dentro de su corazón y decirle, ya queda sano, y le pongo un curita y ya quedó. No, tenemos que dejar que el tacto del Señor haga su trabajo en él. Yo puedo compartirle algo y orar por él y decir, el Señor va a sanar tu corazón. ¿Sí? No es obra mística y no es obra de magia, pero sabemos que el Señor toca los corazones. Él tocó el nuestro, Él tocó el de usted. Entonces, el Señor puede tocar el de las personas que están en quebrantamiento. Él también venda nuestra alma y Él sana nuestras heridas. Y es algo que debemos dejar que el Señor haga. Nosotros no somos, como le dije, no somos doctores espirituales. No podemos estar tras una persona y, ay, sí, mira, el Señor te va a sanar. Ay, sí, mira, el Señor va a hacer. Ay, mire, no podemos hacerlo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en esa persona. ¿Sí? En este caso nosotros nos corresponde hablarle a las personas de Jesús, de ese Jesús que sana a los quebrantados de corazón, porque literalmente nosotros no podemos sanarlos, podemos darles palabras de ánimo y de esperanza, darles quizás un abrazo, y lo demás lo hace el Señor. Pero es muy cierto que la palabra de Dios conforta nuestra vida. Le ha tocado que está leyendo la palabra de Dios y este pasaje me llegó en el momento adecuado. A mí me llegó este mensaje en el momento adecuado. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Yo acostumbraba, ahora que estoy en este trabajo donde estoy, a decir, te invito a la iglesia. Y las personas decían, pues sí, pero bueno, ya que tenga tiempo. Y a otra persona, te invito a la iglesia. Y cuando leí este pasaje dije, no, es que el Señor no me mandó a invitarlos a la iglesia, me mandó a compartirles las buenas nuevas. Y tengo el privilegio del muchacho que ha venido, Carlos, de ya compartirle el evangelio, porque él me decía, pues sí, es que se escucha muy bonito el mensaje ahí en la iglesia. El otro día me dijo, tu cuñado da el mensaje muy botana, me dice. Lo hace muy ameno, dice, no nada más es que la Biblia, no, dice, también se avienta sus chascarrillos. Digo, esas fueron sus palabras, no lo estoy modificando. Dice, lo hace muy ameno. Y yo le decía, Carlos, pero es que no es que sea chascarrillo. Le digo, es que la palabra de Dios te trae libertad. Y me decía, sí, es que sí siento bonito. Pues deja que eso bonito que se llama Jesús toque tu vida. Y empezamos a platicar, digo, ya después me regañaron porque estaba en horas de trabajo, ¿verdad? ¿Qué hacen platicando? Y pónganse a trabajar. Bueno, pero ya entendí que no es te invito a la iglesia. Es, mira, el Señor te puede traer libertad, Carlos. Haz un compromiso con Él. Porque me decía, es que mi hijo es el que quiere. No, tu hijo no, tú necesitas a Jesús, le digo. Tu hijo también, le digo, pero tú necesitas a Jesús. Entonces, podemos traer sanidad a los quebrantados de corazón. Este muchacho ha pasado por muchas situaciones de desamor. Después lo voy a editar porque quién sabe si lo vea, pero sí lo ve. Ha pasado por muchas situaciones de desamor y se desahogaba conmigo. Le digo, es que el único que puede darte amor real es Jesucristo. Le digo, y Él puede traerte libertad. Le digo, y sanar tu corazón. Le digo, no nada más darte amor real, sino sanar tu corazón de todo eso que has pasado. Entonces, nosotros podemos compartir ese mensaje con aquellos que están quebrantados de corazón. ¿Qué pasa cuando una persona está pasando por una situación difícil de una pérdida de ser querido? No hay palabras. No hay palabras que puedan confortar, solamente Jesús puede confortar esas vidas. Y hay mucha gente que vive en ese estado de tristeza, de amargura, que parece que están felices, pero todo el tiempo están por una situación difícil. Y nos acercamos y simplemente a veces pones la mano en el hombro de alguien y empieza a llorar, se quebranta. Y es una oportunidad para compartirles del amor de Cristo. Entonces, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para traer libertad a los cautivos y nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No tenga miedo, hermano, de decirle a alguien, Cristo te ama, y empezar a soltar palabras que vienen en la Escritura. Porque acuérdense que también el apóstol decía, el Señor, el Espíritu Santo nos va a dar de qué hablar. No se preocupe, como decía Moisés, no, yo soy tartamudo. No te preocupes, mira, yo te voy a decir qué tienes que decir. El Espíritu Santo, si está en nosotros, Él nos dice qué decir. Él nos da las palabras para decirle a la persona en el momento adecuado. La tercera cosa que vemos en este pasaje
de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, es a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí se puede entender de muchas maneras, ¿no? Libertad a los cautivos, personas que están en prisión, personas que están encerradas en algún lugar también, ¿por qué no? Pero nos está hablando de la libertad espiritual. Hay muchas personas que no tienen libertad espiritual. Hay gente que no tiene libertad espiritual ni física, que están encerrados en una celda por crímenes que cometieron. Y pues les decía hace rato, ¿no? Yo tuve la dicha de entrar en lugares así. No podía creer el tipo de personas que había ahí. Siempre cuando uno menciona cárcel piensa en Mara Salvatrucha, en asesinos, violadores, narcotraficantes, etcétera, ¿no? Muchas cosas así. Pero ustedes entran a una prisión y es como si los estuviera viendo a ustedes. Personas comunes, corrientes, normales, seres humanos que están en una prisión. Es nuestro concepto humano el que dice, no, son criminales, tienen que pagar. Bueno, sí, tienen que pagar lo que hicieron. Pero el Señor los ama igual que a nosotros. Tienen la misma oportunidad de salvación igual que nosotros. Y menciono esto porque, les digo, yo no aproveché esas oportunidades. Compartí el Evangelio, sí lo hice. Y les digo, el Evangelio tiene poder de Dios para salvación. Vi mucha gente en esos lugares arrodilladas, llorando, pidiéndole perdón al Señor. Pero yo no lo aproveché, no sé cómo, no era como que, ay, sí, es mi pasión ir y compartirles el Evangelio y que se salven muchos. No, la verdad yo lo vi como un trabajo. Digo, avergonzado lo digo ahorita, no, lo vi como un trabajo. El Señor cumplió su objetivo, trajo salvación a las personas, pero imagínense si yo lo hubiera hecho con pasión. Imagínense si lo hubiera hecho con la dicha de, ay, sí, voy a ir a tal lugar y voy a compartir y se van a convertir miles. Si yo lo hubiera hecho con ese objetivo, ¿qué otra cosa hubiera sucedido en ese lugar? Entonces, mi consejo es, no desaprovechen esas oportunidades. ¿Podemos ir a un centro de rehabilitación? Sí, y pasan cosas bonitas. La sensación que sientes es otro rollo, dijera por ahí un famoso, ¿no? Sientes, ¿cómo le dicen? Piel de gallina cuando entras a esos lugares. Digo, es una lucha espiritual también. Sales con dolor de cabeza porque el ambiente espiritual es otro rollo. Pero la oportunidad de estar en ese lugar y decirle a alguien, Cristo te ama, es inmensa. El día que quieran, cuando gusten, díganme, vamos a un centro y vamos. Y ustedes van a compartir, yo no. Sí, pues la idea es que ustedes también compartan el Evangelio. Creo que a la hermana Claudia le tocó estar con las mujeres esa vez. Y el ambiente en el centro de rehabilitación de mujeres es diferente. Los hombres a veces se portan groseros, a veces insultan, pero llega un momento en el que está todo el silencio. Pero el ambiente en el centro de rehabilitación de mujeres te vuela la mente. En el aspecto espiritual te sientes cargado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las mujeres son sentimentales. Y en esos centros de rehabilitación de mujeres es pesado el ambiente. De tal manera que no les voy a mentir, en un centro de rehabilitación aquí cerquitas, que tienen hombres y mujeres separados, en un momento de oración había una persona sentada más o menos por donde está la hermana Viri, así, pero atrás de otra persona. Y mi papá estaba haciendo la invitación, estaba orando por ellos, y yo estaba sentado así en una silla, en un rincón, y estaba así agachado orando, y volteaba y la veía, y veía que sus labios se movían. Y yo decía, pues está orando. Y de repente no sé por qué me dio la curiosidad y me brinqué al otro lado y se escuchaba su voz. Y eran puras groserías en inglés dirigidas a mi papá. Tú, hijo de quién sabe quién, cállate la boca, no quiero escucharte, quién sabe cuánto. Y puras así, pero en inglés. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Le doy un cachetadón? ¿Le pido al director que se salga? ¿O qué hago? Llegó un momento en el que mi papá pues siguió orando y esta mujer se quedó callada. Y ya cuando volteé, estaba llorando. Dije, Señor, qué bueno que no le di un cachetadón, que fuiste tú el que le dio el cachetadón. Y a partir de ese día vimos un cambio porque esa persona era del otro lado, venía del otro lado. Y las siguientes veces que fuimos ya estaba más en su juicio cabal. Muchas personas nos decían, no le hagan caso, dice, está loca, ya no tiene remedio. Y después de esa vez empezamos a verla y nos saludaba, hermanos, Dios les bendiga. Y yo le preguntaba a una muchacha, oye, ¿no es la que estaba? Sí, dice, desde ese día que oraron, ella se ha sentido mejor.
Y es una, no sé si todavía está ahí, pero es una güerita que habla inglés, americana. Pero a lo que voy es que el Señor puede traer libertad a esas personas. Dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ciegos no están, bueno, sí pueden traer sanidad a los ciegos que no ven físicamente, pero estamos hablando de una ceguera espiritual. Dice la Escritura que el enemigo tiene el entendimiento entenebrecido de esas personas y el Señor nos ha enviado a quitar esa venda, a compartir el Evangelio para que esa venda se les quite de encima y pueda resplandecer la luz del Evangelio. A libertad a los oprimidos. Hay mucha gente que vive en opresión. Yo no sé si a usted le ha tocado experimentar un momento de opresión. ¿Le ha tocado? ¿No le ha tocado? Un momento de opresión espiritual. A mí me tocó cuando empecé precisamente con este equipo a trabajar. La primera vez que me dijeron tienes que visitar centros, pues yo acepté. Me acuerdo que fue un viernes para sábado, porque el lunes íbamos a visitar el primer centro. Entonces el viernes en la noche yo empecé a sentir opresión espiritual, de tal manera que no me podía mover en mi cama, no podía gritar, simplemente sentía que alguien estaba encima de mí y oprimiéndome literalmente, y yo quería gritar, yo la verdad quería decir papá, mamá, pero no podía, no me salía la voz. No me podía mover y recordé en un momento que mi papá experimentó lo mismo. Dice, yo lo que hice fue me puse a orar. Y dentro de esa opresión yo empecé a clamar, Señor, no podía, no me salía la voz. Pero dentro de mi mente empecé a decir, Señor, pues tú me pusiste en este cargo por algo, tú me ofreciste este trabajo por algo y es para compartir el Evangelio. Entonces ayúdame, permíteme moverme. Yo me acuerdo que cuando terminé de eso, pude ir al cuarto de mis papás como los niños chiquitos cuando tienen miedo. ¿Qué tienes, hijo? No puedo dormir, experimenté esto. Y me dice mi papá, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Y oraron por mí, me fui a la sala, me puse a leer la Biblia. Y le compartí esta experiencia al pastor con el que trabajé. Y me dice, sí, dice, lo entendemos. Dice, esa noche yo tuve un sueño de que tú estabas enfrente, dice, de una batalla con un ejército y te estaban tirando a matar. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no me dijo? ¿Por qué no se puso a orar por mí? Dice, se esperó hasta que pasara la experiencia, ¿no? ¿Y qué hiciste? No, pues oré y salí. Dice, bueno, ahora sabes que estás enfrente de la batalla y que no es cualquier cosa lo que vas a hacer. Entonces, cuando venimos a compartir el Evangelio a una persona, cuando venimos a traer libertad a los cautivos, a pregonar el Evangelio a esas personas, no va a ser cosa fácil. Y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Obviamente va a venir el ataque del enemigo a tu vida. Si tú decides compartir el Evangelio a alguien, el Señor va a venir, el enemigo va a venir a tu vida y te va a tratar de atacar de muchas maneras. No solamente física, sino mental, espiritual, material, económicamente. Y tú vas a pensar que, ay, pues el enemigo me está atacando. Sí, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo para atacar al enemigo, no? Una frase que tenía mi abuela cuando hablaba con mi papá de las primeras veces que era pastor, le decía, hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? No, todo tranquilo. Ah, pues preocúpate. ¿Por qué? Porque no le estás haciendo nada al enemigo. Ah. Y la siguiente vez, hijo, ¿cómo estás? Mamá, tengo muchas luchas, muchas pruebas. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Por qué, mamá? Porque estás haciendo algo que al enemigo le está causando que te esté atacando. Entonces, si usted ve que su vida está tranquila, pasiva, preocúpese. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada en contra del enemigo. Pero si usted está siendo atacado, si usted está teniendo pruebas y luchas, gócese, porque está haciendo algo que al enemigo le causa ese enojo, esa ira contra usted. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Menciono este versículo
para que entendamos qué es el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido no solamente tiene que ver con el enemigo, también tiene que ver con nosotros como seres humanos por la ignorancia que en nosotros hay. Una persona a la que tú le compartes de Jesús te dice, sí, yo sé que es el Hijo de Dios, pero ¿qué va más allá de Jesús? Jesucristo vino y murió por ti en la cruz y dio su vida y dio hasta la última gota de su sangre para perdonar tus pecados. Entonces debemos de traer pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Nuestros comentarios, nuestro testimonio no quita la venda de la gente de los ojos. Es el evangelio el que produce eso y nosotros debemos de compartir el evangelio. La cuarta y última cosa que vemos en este versículo es predicar el año agradable del Señor. Los judíos tenían esta tradición hablando del año agradable del Señor, era una fiesta que ellos hacían, pero como cristianos, ¿a qué se refiere esta frase? A que como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que llegará el día que estaremos con Él una eternidad, que estaremos con Él por siempre, y sabemos de acuerdo a la Escritura que Él vendrá por segunda vez. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Debemos de predicarle a la gente que el Señor va a volver, que el Señor va a venir por nosotros y esperemos que venga antes de que nos muramos, y si nos toca morir, pues que nos levante juntamente con los que van a ser levantados. Pero debemos de decirle a la gente que esto es real. La gente le preguntas, ¿qué hay después de la muerte? No sé. ¿Qué hay allá en el cielo? El purgatorio. Y ahí se quedan todos estancados. No. Sabemos que el Señor nos va a llamar a cuentas y todo lo que hayamos hecho va a ser probado por el fuego y entonces va a salir lo que en realidad es de nosotros, lo que en realidad hay en nosotros como cristianos. Y todo eso tenemos que decirle a la gente. El año agradable del Señor para nosotros como cristianos vamos a morar en algún momento una eternidad con el Señor. Y esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Bueno, no de todos. Y si no, pues ahorita les compartimos el evangelio. Pero nuestra esperanza es el Señor va a volver por nosotros. El Señor nos va a llevar a una eternidad con Él. Y ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tribulación, sino que estaremos simplemente glorificando al Señor todos los días de nuestra vida. Imagínense un servicio como este, pero 24/7, en el que podamos estar alabando al Señor, en el que el Señor, imagínense que el Señor nos predique ahí. ¿Cuántos no nos vamos a convertir? Ninguno, porque vamos a estar en la eternidad. ¿Ya ven cómo los tengo? Y también sabemos que vendrá por nosotros, ya sea que nos llame a cuentas o que venga por nosotros. Primera de Tesalonicenses nos dice en el capítulo 4, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. También segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y también en este mismo tenor, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Como cristianos. Que si no viene el Señor antes por nosotros, de todas maneras vamos a estar en una eternidad
con Él. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos sellados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, podríamos decir entonces en esta mañana lo que el Señor Jesús dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, dígalo conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿El Espíritu del Señor está en usted? Ya ve, hace rato fueron 2 y ahorita ya fueron la mitad. Debemos de compartirle a alguien de Cristo, debemos de cumplir con esta promesa que el Señor Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y no es algo místico, les decía, no es que nos sintamos magos para tener ese poder sobrenatural, no, es algo que como cristianos debemos de practicar. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de compartirle a alguien más, de traer libertad a alguien más, de romper esas cadenas de pecado que hay en las demás personas. El Señor nos sacó de ahí, nosotros podemos hablarle a alguien más de eso que el Señor hizo en nuestra vida, ¿cierto? Si usted ya se arrepintió de sus pecados, ya le pidió perdón al Señor, ya lo aceptó como su Salvador y Señor, ya fue sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en usted. Entonces, usted ya puede cumplir con este pasaje. Nos quedan marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 10 meses en los que podemos compartirle a alguien de Cristo. Agarre uno, nada más. No sea goloso y vaya a querer agarrar toda la calle, no. Agarre uno. Y ese uno, trate de que se cumpla de aquí a diciembre, que esa persona venga a los pies de Cristo. ¿Cómo? Compártale el Evangelio. No se desespere. No diga, ay, es que no, ya me mandó a volar. No, sígale, insístale. Los que buscan agua, el pastor Jiménez no me va a dejar mentir en eso, pero los que buscan agua dicen, aquí hay poquita, pero no le terquean hasta que, ya hay más. No, espérate, allá se dobló más la varita, allá hay más. O sea, no es que, aquí ya hubo agua aquí, escárbale, no. Van y buscan donde haya una buena fuente de agua y dicen, aquí hay mucha agua. Después de haber buscado, ¿cuántas, pastor? ¿Cuántas veces? Y nosotros a la primera vez que alguien nos dice, no quiero escuchar nada de tu Dios, nos desanimamos. Tengamos ese ferviente amor como el Señor Jesús y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted ya ha sido sellado por el Espíritu Santo, usted ya tiene ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Entonces, póngalo en práctica. Háblele a alguien de Cristo. Sea de su trabajo, sea de su escuela, sea su pariente, porque tenemos parientes que no son cristianos. Háblele de Cristo, compártale de Cristo y no se desanime. Recuerde que la Escritura dice que no lo están rechazando a usted, están rechazando al Señor, al único Salvador del mundo. Pero eso ya no depende de usted, deje que el Espíritu Santo obre en esa persona. Amén. Entonces, ¿el Espíritu del Señor mora en usted? Entonces lo ha enviado a cumplir estos versículos que el Señor Jesús también iba a cumplir. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.